agradeciendo al Señor en estos momentos por permitirnos seguir estudiando acerca de la palabra del Señor. Orando siempre al Señor para que su Espíritu Santo nos dirija para poder entender su palabra. Vimos en la lección anterior acerca de que muchos engañadores han salido por el mundo. Y tenemos, hermanos, que cuidarnos de estos engañadores. Vimos que decía, mirad por vosotros mismos. Tenemos que mirar qué estamos aprendiendo. Y también estudiamos que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Porque la doctrina viene del Padre. Y el versículo 10 y 11 de este libro que estamos estudiando en 2 de Juan versículo 4, ya vamos en el 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que no trae esta doctrina de Cristo, dice, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y como veíamos que a través de la tecnología se está dando mucho mensaje, tengamos cuidado. ¿Qué doctrina le estamos dejando entrar a nuestro hogar? ¿Con quién nos relacionamos? Porque si nosotros decimos bienvenido, estamos participando en sus malas obras. Esa porción de malas obras que son obras muertas, distintas a las obras de Dios. Hermanos, vamos a ver algunos pasajes del libro de Romanos. Y el libro de Romanos, en su contexto general, habla del reino de Dios y su justicia. Del reino de Dios. Romanos, nos vamos a ir a Romanos 5:21, que dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí está hablando de reino y dice, el pecado reinó para muerte. Está hablando en tiempo pasado. Y dice, la gracia reine ahora, en el presente, en el futuro. La gracia reine. Habla de un rey, es Jesucristo, Señor nuestro. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y la gracia viene del Señor Jesucristo, viene del Rey, viene de su trono. Y nos vamos a ver que nosotros vemos la gracia como amor de Dios, que eso es lo que es. La gracia es el amor de Dios, pero no vemos que hay un trono de gracia, porque no queremos obedecer y menos sujetarnos al Señor. Y nos vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 6, versículo 12, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no gobierne, en otras palabras, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Nosotros fuimos libertados del pecado. Por lo tanto, ya no tenemos que obedecer. No puede reinar sobre nosotros. Y dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado, hermano, nosotros no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado. En otras palabras, nuestro cuerpo, no tenemos que presentarlo al pecado. Y dice el versículo 14 que esto es algo tan maravilloso, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará, no será nuestro Señor, no será el que nos gobierne, porque ahora estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que estar obedientes a Él, obedientes a su gracia. Y en el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y allí es tajante la respuesta. En ninguna manera. No porque estemos bajo la gracia, bajo el amor y la misericordia de Dios, vamos a pecar. De ninguna manera. Y el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano, nosotros somos esclavos de quien obedecemos, ya sea el pecado para muerte o si obedecemos a la justicia del Señor. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos, hermanos, esclavos del pecado. Antes le obedecíamos porque éramos sus esclavos. El pecado, el enemigo nos presentaba el pecado y nosotros gustosos lo aceptábamos porque Él se enseñoreaba de nosotros. Éramos esclavos de Él. Pero hoy, gracias a su misericordia, que el Señor nos llamó y nos enseñó su palabra, hoy nos sometemos al Rey, nos sometemos a Cristo. Hemos obedecido de corazón. Nos vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente, al capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es lo que nos encarga, que tenemos que retener esta doctrina. Tenemos que retener nuestra fe. Es el consejo que está dando allí el apóstol. Retengamos, no pongamos oído a otras doctrinas, no pongamos oído a otras voces, sino a la palabra de Cristo, que Él habló comisionado por el Padre. Y en Hebreos 2:18 dice lo siguiente, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo padeció la tentación. Podemos ver que el diablo, cuando Él estaba ayunando, allí en el desierto,
trató de tentar al Señor Jesús y él citó la palabra. Citó la palabra y el enemigo tuvo que huir. Él padeció, pero no fue tentado. Se afirmó en la palabra, en la doctrina del Padre. Y al diablo no le quedó otra cosa que huir. Si nosotros retenemos esta palabra, también el enemigo va a tener que huir. Y dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. El socorro viene de parte de Él. Si nos afirmamos en el Señor, Él es poderoso para ayudarnos, para que no nos desviemos, para que no nos deslicemos. Nos vamos a ir a Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 al 6. Dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, no tenemos que deslizarnos, no podemos recaer en cosas que están fuera de la doctrina del Señor. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia, dice, que cae sobre ella, produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Y el 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La que produce abrojos, espinos, está próxima a ser maldecida. Lo contrario a Cristo, que fue bendecido por el Padre. Y nos vamos a ir a Isaías 55, del 6 al 9, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Habrá fruto. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor, la retenemos, su doctrina, habrá fruto. Mi Señor les bendiga abundantemente, mis queridos hermanos.